Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Usted podrá decir, uy, pero eso le falta un contexto ahí, porque estamos como entrando en materia hasta el momento. ¿Listo? El pasaje nos muestra varias cositas. Está Jesús en el templo, entra al templo y empieza a sacar, a tumbar todo, a limpiar todo. Eso es lo que hemos leído así como resumido. ¿Listo? ¿Vamos bien todos? ¿Quién entró por ahí? Bien, listo. Vamos a primero a entender por qué Jesucristo estaba un poco molesto con el templo y todo lo que estaba haciendo allá adentro. Para poder entender un poco en materia de esto, nos vamos a devolver un poco y va a buscar usted Marcos 11.1. Va a devolverse hasta Marcos 11.1. Esto se lo voy a leer. Me avisan cuando todos lo tengan, van a colocar ahí su reacción, la manita ya, de que ya todos lo tienen. Para los que no me colocan cámara, por lo menos colóqueme la manito. Listo. Entonces, ¿qué dice Marcos 11.1? Vamos a leerlo. Y dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betaje y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego cuando entréis en ella, hallaréis un pollino atado, era como un burro en ese tiempo, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Sigamos. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, o el burro, para que me entiendan, en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el burro a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa salve al rey. Bendito el reino de nuestro Padre, versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas, y entró en Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hasta ahí vamos a dejarlo. Quiero que le preste atención al último versículo que está ahí. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. ¿Listo? Entonces, algo importante aquí para comprender es que, primero que todo, Jesús estaba haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. Era una de las profecías que se encontraba en el Antiguo Testamento que decía que Jesús tenía que entrar entrando como con un burro y que iba a entrar en un asno. Esa profecía se cumplió precisamente y todas las personas que creían en Jesucristo en ese momento, que habían visto sus milagros, que habían visto todo el poder que tenía, colocaban sus manos al suelo, colocaban ramas en el piso. De ahí sale eso que a veces dice que el domingo de Ramos, la gente colocaba era ramas precisamente ahí en el suelo. De ahí sale eso el tema de los ramos. Lo colocaban en el suelo mientras él iba pasando y la gente iba gritando Hosana, 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 que es una linda canción que hay. Y precisamente Hosana nos habla de salve al rey.
Recuerden que salve es como amado rey, como pongámoslo, como lo decimos de otra manera para que pueda ser más entendido. Como alabado sea el rey, la gloria sea el rey. Y entonces, salve al rey era lo que significaba eso. ¿Listo? Osana. En ese momento, pues él entró al templo, que es lo que nos dice al final, o sea, llegó a Jerusalén, entró al templo y vio cómo estaba la situación. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, entonces pasaron por el lado de la higuera y llegaron a Jerusalén. Ya era el día siguiente. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Quiero empezar primero con esta parte. Para entender un poco lo que Jesucristo había hecho en el templo, de noche se fue y dijo, no, ya me voy. ¿Listo? Se fue y automáticamente esperó al día en Betania. Luego vamos a ir al versículo 15 donde estábamos leyendo. Al otro día, después de lo que había sucedido, el versículo 12, mentiras, dice, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, entonces pasaron por el lado de la higuera y llegaron a Jerusalén. Ya era el día siguiente. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Quiero empezar primero con esta parte. Para entender un poco lo que Jesucristo había hecho en el templo, es comprender que eh, en el Antiguo Testamento dice que antes, cuando Jesucristo todavía no estaba, o estaba, pero todavía no se había hecho hombre y había venido a la tierra, las personas para ser redimidas de sus pecados tenían que ir al templo y hacer un sacrificio. Ese sacrificio era de algún animal, un cordero o algo, y todo eso está registrado en Levítico. Levítico nos dice qué se tenía que hacer por cada uno de los pecados que se cometían en ese tiempo. La idea era que las personas tuvieran un corazón dispuesto a entregar sus pecados ahí, y se redimía el pecado. ¿Por qué? Con un sacrificio, porque decía que la paga del pecado era muerte. Entonces, como ellos en ese momento no querían, obviamente la única manera de redimir los pecados es a través de la sangre de algún cordero, de algún animal, o nuestra propia vida. Como Dios los perdonaba a través de un sacrificio, pues ellos tenían que arrepentirse y entregar todo en ese tiempo. Entonces, ese oficio y ese proceso siempre se llevaba haciendo muchísimos años. Y el templo que había en Jerusalén en ese tiempo era precisamente para poder presentar las ofrendas a Dios, para poder presentar el sacrificio, para poder presentar obviamente como nuestras peticiones, bueno, las cosas que precisamente a veces uno está en oración y que a veces uno quiere entregar. Pero precisamente el templo era para ir a presentar mi ofrenda, para ir a presentar mi petición, mi arrepentimiento por lo que yo había cometido. Pero ya se había convertido en algo terrible, porque ahí nos está diciendo que las personas ya estaban vendiendo dentro del templo. O sea, dentro del templo estaban vendiendo un montón de cosas. Entonces empezaron, dice que él entró y dice, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, incluso a la gente que iba a comprar dentro del templo, y volcó las mesas de los cambistas. Los cambistas eran unas personas que cambiaban las monedas, porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos estaban esclavizados por los romanos, y los romanos tenían una moneda diferente a la que manejaban los judíos. Entonces, la única manera de poder pagar uno de los, porque para poder ingresar al templo había como un pago que tenían que hacer para la manutención de el templo en ese tiempo. Entonces, lo que hacían los cambistas era hacer el cambio de la moneda
y se aprovechaban de eso porque como era un cambio difícil, porque era una moneda romana, porque según para ellos valía más, obviamente lo que generaba era como un engaño, un robo. Entonces, a Jesús en ese momento le molesta muchísimo el hecho de que ahora vendan, de que ahora cambien, de que dentro del templo se esté haciendo diferentes cosas que no debería ser. Y es lo que empieza a echar a todas las personas. Dice, no, vamos, hecho todo esto. Está haciendo como una limpieza en el templo. Y entonces, al volcar todas las personas, dice, y las sillas de los que vendían palomas. Imagínense, vendían animales dentro del templo. ¿Por qué vendían animales? Y le voy a leer otro pasaje donde también nos muestra que vendían animales. Si usted busca Juan 2.14, Juan 2.14 para que lo tenga por ahí así a la mano. Juan 2.14 nos dice, lo voy a ir leyendo para que lo puedan ir mientras lo van buscando. Igual vamos a volver a Marcos, pero no vaya a perder Marcos, simplemente es para que busque Juan 2.14. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Yo no me imagino si usted entra a una iglesia y ve bueyes, ovejas, palomas metidas dentro del templo, ¿sí? O sea, debe ser molesto precisamente para Dios, que era Jesús. Automáticamente dice, no, ¿qué está pasando aquí? Y lo que hace es empieza a echar y empieza a limpiar el templo. Y dice, no, esto está terrible, empecemos a sacar toda esta gente, esto no. Y al final les dice algo importante, dice, que vemos ahí en el siguiente, versículo 16 en Marcos 11, donde estábamos. Versículo 16 en Marcos 11, 16. Volvemos otra vez a donde estábamos, pero es para que tenga apuntados los versículos. ¿Listo? Marcos 11, 16. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando un utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces les pega un regaño a todo el mundo, empieza a gritar en el templo y dice, aquí qué pasa, ¿por qué están vendiendo esto? Ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones, una cueva de cambistas, una cueva de personas que no están haciendo lo que se supone que debería ser, que es una casa de oración, un lugar de oración. Estaba tan molesto Jesús en ese momento porque dice, mi templo se convirtió en un lugar donde ya no adoran a Dios, sino que se convierte en un lugar donde venden de todo. Entonces, acá, para empezar a entrar en materia, hay que entender que Dios estaba haciendo una limpieza del templo. Le había molestado muchísimo todo lo que había pasado. Él se había dado cuenta desde que entró a Jerusalén en el día anterior, cuando había entrado con su asno y que todo el mundo lo había glorificado de cierta manera. Y cuando llegó al templo dice que miró alrededor y él se dio cuenta y al otro día lo que primero hizo fue irse automáticamente al templo a sacar a todo el mundo. Como el día anterior era noche, pues no había nadie posiblemente. Pero llegó al otro día cuando todo estaba ya toda la gente estaba vendiendo, cuando estaba en pleno mercado. Hay otro pasaje en Juan 2.14, incluso lo dice así, vamos a buscar en Juan 2.16, donde estábamos, dice, y haciendo azote de cuerdas, Juan 2.15, discúlpeme, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Molestísimo. Estamos hasta ahora en la introducción, pero quiero que usted vea todo lo que está sucediendo ahí. Está pasando un montón de cosas. Jesucristo está muy molesto por lo que está sucediendo. Hay un montón de personas vendiendo. ¿Por qué se vendían bueyes? Usted se preguntará. ¿Por qué se vendían ovejas? ¿Por qué se vendían ese tipo de animales dentro del templo? Recordemos entonces lo que les contaba, que en el Antiguo Testamento era necesario el sacrificio por los pecados que se cometían. Entonces ya se había vuelto un negocio, ya no era una ofrenda de parte de las personas ir a buscar lo mejor de lo que tuvieran para entregarlo a Dios, sino que iban al templo y allá encontraban lo que necesitaban. Ah, pues a ver, yo necesito una oveja, deme dos porque cometí 3 pecados, 4 pecados, deme 3 ovejas, por favor. Déjemelas ahí que voy a ir a pecar y ya vengo. Y ya se había vuelto algo muy natural, ¿sí? Entonces, ya no era ese sentimiento de ir a orar, de ir a buscar y a ir a entregarle mi sacrificio a Dios como perdón por mis pecados, sino que se había vuelto
ese espacio donde ya simplemente las personas iban y compraban lo que necesitaban allá, porque como el Levítico habla de las palomas, de los bueyes, de todo, ellos podían escoger cualquier tipo de esas cosas y simplemente ir a entregar, ¿sí? Pero ya no había una intención del corazón, se había perdido eso. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Vamos Súper. bien? ¿Todos vamos Sí, ahí? Viendo entonces todo lo que estaba sucediendo acá, para comprender un poco, Jesucristo estaba limpiando el templo. Estaba diciendo, mi templo no es para hacer estas cosas, ¿sí? Y vamos a ir a un pasaje, quiero que usted vaya a Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Me avisan cuando todos lo tengan con su manito, con el emoticón allá. Bien. Primera de Corintios 6:19, excelente. Primera de Corintios 6:19. Ok, ya hay como 4 o 5. ¿Quién más lo tiene ya? Bien. La manito de los que faltan. Bien. Excelente. Bien, Tati. ¿Quién falta? Primera Corintios 6:19, ¿ya todos lo tienen? Ok. Vamos a leerlo entonces. Y dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, o sea, dice, no es de ustedes, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá Pablo está haciendo referencia a algo importante. Dice, Jesucristo ya pagó por los pecados, murió, digamos que ya hubiera pasado todo lo que pasó en Marcos 11. Y dice, ahora el templo es precisamente, nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque cuando en el libro de Hechos empezaba, dice que Dios se fue y antes de irse les dijo que esperaran, que Él les iba a dejar al Consolador y que era bueno que Él se fuera porque iba a dejar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo que viene y consuela en los momentos de dificultad, quien apoya, quien está en medio de nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros y entonces en Hechos 1, Hechos 2 más o menos se ve que los apóstoles estaban orando en el aposento alto y viene el Espíritu de Dios sobre ellos y entonces es donde empieza el ministerio de la iglesia, en Hechos, ¿sí? Entonces desde ahí parte que empezamos a ser templo del Espíritu Santo porque tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Es claro? Esta charla para que le ponga título si quiere, se va a llamar Limpiemos el templo. Viendo lo que Jesucristo estaba haciendo precisamente en el templo, me había puesto a pensar, ok, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, como lo dice Primera de Corintios 6:19, ¿cómo podemos entrar en ese cambio de limpieza? Y primero hay que explicar qué es una limpieza, porque normalmente la limpieza es cuando uno se quita el mugre que hay en uno, ¿no? Cuando uno está manchado, cuando está sucio. Eso lo hablamos alguna vez en una charla de, creo que de manos limpias. Y normalmente uno lo que hace es retirar las cosas que contaminan o me generan suciedad en mí. Pero cuando hablamos de pronto de actitudes o demás, también habla mucho de lo que corresponde a la manera como pienso, la manera como hablo, la manera como vivo, ¿sí? Es como tener una vida limpia. Pero no voy a profundizar en limpieza porque en ese punto, ¿listo? Quiero recordarles que el año pasado, antes de terminar el año, Dios nos había dado una palabra. Y para los que de pronto no estaban, quiero recordársela o quiero dársela en este momento. Y es que nos daba Isaías 54:2, donde decía, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda.
y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y era una promesa mucho más larga donde la estudiábamos en ese momento, pero quiero hacerle referencia a esa promesa, porque Dios la traía a memoria mientras estudiaba esta palabra, y es porque nos decía, este año es de cambios, y el año pasado Él nos daba la palabra diciendo, el año que viene tienes que ensanchar tu tienda, tienes que estirar las cortinas de tus habitaciones para que pueda empezar a ver lo nuevo que hay para ti. No seas escaso, o sea, no sea tacaño, no sea perezoso, simplemente hágalo. Dice, alarga tus cuerdas y refuerza las estacas. Y refuerza las estacas porque las tiendas o las carpas en ese tiempo, se le llamaban tiendas, se tenían que colocar con un palo, que es una estaca que se clava en el suelo. Y precisamente eso mantenía fuerte pues la tienda para que no se fuera a caer. Y yo pregunto, ¿ya ensancharon su tienda o se fueron de escasos? Y eso es importante porque normalmente en el año pasado podríamos haber proyectado muchísimas cosas. ¿Cuántas palabras que el Señor les dio el año pasado se aplicaron realmente? ¿Cuánto de lo aprendido el año pasado lo aplicó? Y posiblemente usted me diga, no, pero yo el año pasado no estuve en el grupo. No importa, usted de pronto tuvo que haber aprendido algo. Usted dijo, uff, esta pandemia me enseñó algo, viví cosas difíciles, pasé por cosas complejas. ¿Cuánto de eso realmente me hace ser diferente en este nuevo año? Porque ya vamos un mes, empezamos, sí, ya vamos un mes del 2021. Pero Dios me preguntaba, ¿realmente creyeron en lo que yo les dije el año pasado? ¿Realmente cambió algo con la situación que pasó en sus corazones? ¿O siguieron siendo los mismos? Creo que esta pandemia nos demostró que Él tiene el control. Y entonces, viendo lo que nos decía el año pasado, cuánto de todas las palabras y aquellos que de pronto ya están en el Evangelio y hacen su devocional, cuánto de todos esos devocionales que usted ha hecho ha aplicado, ha vivido. ¿Y por qué meto esto como hueco acá? Porque precisamente él me decía, este año es de cambios, este año es de proyección, este año es de nuevas cosas, ¿sí? Pero tienen que creer en las promesas que yo les he hecho anteriormente, en lo que yo les he dicho que tienen que hacer, en ensanchar la tienda y en no ser escasos, en buscar, probar, lanzarme a esos negocios que hablábamos el año pasado precisamente, lanzarme a esas cosas que a veces necesito con la voluntad de Dios, claro, siempre y cuando sea conforme a su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo le pregunto, ¿qué tenemos que hacer entonces para este año, para empezar bien y para que no nos llegue otra vez el diciembre y hayamos hecho un montón de metas y no las hayamos cumplido? O hayamos aprendido muchísima Biblia, pero no hayamos aplicado nada de eso. O hayamos escuchado muchísimas promesas, pero realmente no las he creído realmente en mi corazón. Y entonces era cuando me decía, tenemos que limpiar el templo. Hay que empezar a limpiar el templo. Porque venimos de una semana de santificación en la cual no sé si todos se conectaron realmente. Y si tú no has estado en un tiempo de santificación, si tú no has estado en un tiempo donde dices hay que empezar a limpiar, puede que hayas empezado ya el proceso de santificación, pero hay que seguirlo. Hay que empezar a limpiar cosas en nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que este año sea diferente, para que en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida personal, en su vida, en su corazón, pues es empezar a limpiarlo. Y entonces vamos otra vez a volver a Marcos 11, porque Marcos 11 nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero que dice es que Jesús entró y dijo, echó fuera. Para mí esa palabra fue clave. Hay que echar fuera. No sé usted qué tenga que echar fuera de su vida. Puede ser un pensamiento negativo, puede ser una actitud de su vida, puede ser la pereza, puede ser las excusas, puede ser echar fuera
aquellas cosas que estás permitiendo en el templo que eres tú. Tú eres un templo del Espíritu de Dios, pero el templo del Espíritu Santo, ¿cómo está? ¿Con quién está conviviendo ese templo del Espíritu Santo en este momento? ¿Con qué pensamientos? ¿Con tristeza? ¿Con heridas? ¿Con dolor? ¿Con una venta del corazón? Y entonces aquí me pongo a pensar, ¿qué es lo que no pertenece a tu templo? Y es la pregunta que quiero que usted se haga. ¿Qué es lo que no pertenece a tu templo? ¿Qué no pertenece a ti que has dejado que ingrese en el templo, pero que no hace parte de él? ¿Qué es lo que tienes que echar fuera de tu vida que has permitido que ahora se venda dentro de ti? Y es necesario empezar si queremos realmente tener una limpieza, tengo que hacerme una autoevaluación y decir, ok, hay cosas que he permitido y que he dejado que ahora se hagan. Ni siquiera tengo el control del templo ahora. Y el Espíritu de Dios está ya contristado porque no sabe dónde estás, porque no hay un control. ¿Qué tienes que echar? ¿A quién estás dejando entrar? ¿Qué estás dejando entrar? Puede ser una cosa, puede ser una persona. Tenemos que saber a quién dejamos entrar a nuestro templo. Y cuando hablo de dejar entrar a nuestro templo es qué estás pensando o qué te está haciendo cambiar los pensamientos, porque a veces son personas las que nos hacen cambiar la manera en cómo pensamos. ¿Por qué? Pero nos hacen cambiar a pensamientos negativos, pensamientos a que no puedes, pensamientos a que se acabó, pensamientos de cosas que ya no lo voy a lograr, se me va a acabar, me voy a morir, no sé, o simplemente a pensamientos de querer hacer lo malo, como los cambistas, que simplemente entraban para buscar una ganancia, buscar robar o engañar por medio de unas monedas que tenían que cambiar. ¿Estás vendiendo algo allí en ese templo? Se convirtió en un mercado de amor, como decía Jesús, esto se volvió una plaza de mercado. Y posiblemente si yo hablo de un corazón, se convirtió en un mercado de amor, donde vendo el corazón al primer postor. ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? En ese templo, en el templo del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer un paréntesis ahí. Yo tengo que pensar y decir, bueno, ¿cómo está mi templo? Si yo soy templo del Espíritu Santo ahora, anteriormente era un lugar, ahora eres tú. Juan 2:16 decía, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué mercado se está vendiendo ahí? A veces entran y salen pensamientos, se venden cosas, se buscan cosas, se llenan cosas. Es el momento de nosotros meditar y revisar qué cosas posiblemente nos están afectando. ¿Qué es lo que estás permitiendo en el templo de Dios? ¿Qué estás permitiendo que entre? Esa es la pregunta que quiero que se lleve. ¿Qué estás dejando entrar al templo? Porque tiene el ejemplo de Jesucristo, que entró a limpiar todo porque ese no era el propósito del templo. No era que vendieran y sacaran y hicieran y dañaran. Y tú puedes ver en tu vida que a través de los años puede que muchas cosas hayan entrado en tu corazón. Vicios, mañas, personas que han dañado tu corazón, personas que han dejado heridas, que has permitido entrar al templo y no has tenido control de él. Pensamientos, actitudes, enseñanzas incorrectas, argumentos en contra de Dios, no lo sé. Pero entonces vamos a seguir lo que estaba haciendo Jesús, porque Jesús en ese momento lo primero que dice es Marcos 11, 15 nos dice de Marcos 11, 15, sí, decía,
comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y eso es lo primero que usted tiene que hacer, echar a todo el mundo. Primero hacer un filtro. Bueno, este se puede, este no se puede, esto se puede permitir, esto no se puede permitir. Y entonces dice, y volcó las mesas de los cambistas, volcar todo. Hay que revolver las cosas porque a veces el templo está desordenado, pero hay que mirar qué sirve y qué no. Volque todas las cosas que hay en su vida y empecemos a mirar qué es lo que realmente sirve, qué es lo que realmente llena tu templo para este nuevo año. Porque si no vas a seguir igual a los años anteriores, con las mismas cosas dentro, y no va a pasar nada. Y entonces Marcos 11:16 dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno. Usted tiene que ser como Jesús, se para en el templo y dice, aquí no pasa nadie. Dice, no consentía que nadie atravesase el templo, aquí no pasa nadie. Porque primero pongo el control yo. No voy a permitir que vengan a hacerme daño. No voy a permitir que vengan y vendan mi corazón, mis sentimientos, mis emociones, mi vida. Pero algo importante que dice, él no consentía. ¿Qué es consentir? Póngase a pensar. Cuando usted tiene un perrito o un gatico, ¿usted cómo lo consiente? ¿Cierto? ¿No? Uy, qué lindo. Uy, qué precioso. Y uno consiente, ¿cierto? Y uno consiente. Ahora, ¿qué estás consintiendo que realmente no te ayuda? Entonces acá te doy ideas. No sé, ¿son pecados que estás consintiendo? Porque tú sabes qué es lo malo y lo bueno. La Biblia lo enseña. En todo lado la ley moral está en nuestro corazón. Así usted no haya leído la Biblia, en la ley moral usted sabe que esas cosas están mal. Que usted miente, que usted a veces roba. De pronto no roba cosas, roba tiempo. Quizás hay diferentes cosas que posiblemente no son correctas en tu vida. Y es muy importante tener presente todo ese proceso. ¿Qué tentaciones estás acariciando? Porque a veces nos gusta acariciar las tentaciones. Y por eso es que uno termina cayendo, porque uno acaricia la tentación. Entonces hay que cuidar de no consentir, como dice Jesús, no consentía que nadie pasara. No hay que consentir tanto la cosa. Hábitos incorrectos. ¿Qué hábitos sigues consintiendo que tú sabes que siempre te llevan a darte pereza? Dormir, hay 5 minuticos más y por eso no me levanto a orar o a buscar de Dios. O simplemente es un hábito de comer mal y te hace daño en tu salud. O simplemente es un hábito que tiene que ver con dejar a Dios a un lado porque es que es más importante mi trabajo, es más importante una cosa que hago, un juego, una vida, algo, lo que sea. O una persona es más importante. Y eso se vuelve un hábito. Le dedico más tiempo, se me volvió un hábito, primero dedicarle más tiempo a una persona que dedicarle tiempo a Dios. La pereza. ¿Cuántos consienten la pereza? Todos luchamos con eso de vez en cuando. No digo, no digamos acá que todos somos perfectos porque no lo somos. Todos consentimos la pereza. Ay, consentirla. ¿Cuánto consientes el orgullo que tienes? Dices, no, pues yo soy así, yo prefiero seguir siendo así, a mí no me pasa nada, yo prefiero no hablar. ¿Cuántos consienten el enojo y decir, no, es que yo nací así y no quieres cambiar? No porque no se pueda, sino porque no quieres, porque prefieres seguir consintiendo que no eso. ¿Qué es el no perdón? No perdonar. ¿Cuánto de todo lo que tiene que ver con cosas que hayan pasado en tu pasado, en tu vida, realmente sigues acariciando ahí? Y lo sigo recordando y digo, ay, no, es que tal cosa, tal otra. Yo sigo recordando lo malo, sigo recordando, ay, que eh, me hicieron daño, lo sigo acariciando, ay, es que me hicieron daño, y sigue acariciando, ay, me hicieron daño. ¿Cuánto tiempo llevo acariciando el daño? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más vas a sufrir?
es que me hirieron, sí, pero no lo sigas consintiendo. Está dentro de tu templo y no sale de ahí porque tú lo sigues consintiendo. Pero también no solamente es que no perdono, sino que a veces no reconozco que yo cometí errores. Y entonces nunca me arrepiento. Y consiento el hecho de que, no, yo hice las cosas así, pero no pasa nada. Yo no fui el culpable, fue él. El no reconocer también es consentir algo. Y eso está mal. El no entrar en arrepentimiento. Quizás la tristeza. Sigues consintiendo estar triste, deprimida, deprimido, sentirte solo, cuando hay personas que te pueden ayudar, cuando está Dios que está contigo, pero no lo quieres voltear a mirar. Prefieres andar en tristeza, prefieres seguir consintiendo, pero te tienes que poner como Jesús. Yo me paro en la raya en el templo y no dejo pasar a nadie, no dejo pasar nada, no consiento, como dice la palabra ahí, él no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio, porque ya estaba molesto. Yo me póngase a imaginarse a Jesús allá parado en el templo, un lugar bien alto, y veía alguna vez, ¿usted qué hace ahí? Váyase, me da el favor, se va. ¿Usted qué lleva ahí? Me da el favor, se va, afuera, afuera. Yo me lo imagino, suena hasta gracioso, pero a veces creo que nosotros no somos así. Nosotros dejamos pasar todo. No tenemos filtro. Y por no tener el filtro, permitimos que nos contaminemos. Y nos contaminemos con malas palabras, con malas acciones, con pecados, con seguir consintiendo ahí lo que no tenemos que consentir, la tentación, lo que sea que estemos consintiendo. O la herida, ¿qué estás consintiendo? Esa es la pregunta, segunda pregunta. ¿Qué tienes que echar fuera? ¿Qué has dejado entrar? ¿Y qué estás consintiendo? Eso es muy importante, porque a partir de ahí podemos empezar a hacer una limpieza. Cuando tú reconoces qué es lo que está mal en tu vida, cuando tú reconoces realmente lo que hay en nuestro interior que posiblemente sea incorrecto, es cuando dices, ok, sí, tengo que tener un cambio. ¿Quieres seguir viviendo tal cual y como has venido viviendo? ¿Eres feliz realmente? Porque a veces dejamos que todo pase y nos seguimos hiriendo, nos seguimos dañando el corazón, nos seguimos endureciendo, nos sigue pasando de todo, porque seguimos dejando entrar al templo todo. Y hay que empezar a hacer filtro. Eso es como cuando usted hace el tinto y le quita los cunchos. Hay un filtro. Hay que limpiar la casa, el templo del Espíritu Santo. Porque empezando a limpiar el templo del Espíritu Santo este año, van a venir cosas buenas para ti. Y entonces la palabra de Dios se va a cumplir. Y entonces las promesas de Dios van a empezar a venir. Y vas a ver cambios en tu vida, en tu actitud, en tu alegría. Vas a ver bendición porque tu mente está clara con las cosas importantes y el Espíritu de Dios te va a ayudar. No consientas que la gente ni tú misma pase por tu templo, contaminando a tu casa, contaminando tu vida, tu templo. Y ahí voy con lo que, según lo que decía Jesús en el versículo 18. Mentiras, versículo 17. Dice, Él les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de limpiar todo esto, de reconocer que tenemos cosas que limpiar? Pues empezar a decir, ok, mi templo es casa de oración. Es el lugar, porque la oración es lo que va a permitir que tú puedas empezar a barrer tu casa, a limpiar. Limpias tu casa y empiezas a orar. Porque la oración es lo que va a permitir que Dios te escuche, Dios te ayude, Dios te dé nuevas ideas, Dios te dé nuevos hábitos, Dios sane tu corazón de las heridas, de lo que sea. O Dios empiece a quitar ese enojo, ese orgullo, cuando reconoces que hay cosas que no están bien en ti, cuando te arrepientes, cuando no te alejas de la gente, sino aceptas ayuda de otros.
Cuando quitas la pereza, cuando no consientes la tentación, estás barriendo. Barre, limpia el templo. Limpiemos el templo, es la charla de hoy. Y es, límpiate, porque este año vienen cosas buenas, pero tienes que creerlo por fe, tienes que creerlo totalmente de que vienen cosas diferentes. Pero si ya tu enero siguió siendo el mismo, pues haz un cambio y decir, venga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué ha pasado en mi trabajo? ¿Qué ha pasado en mis cosas? ¿Qué pasa aquí en el coco? ¿Qué tanto piensa? ¿Qué tanto hace? Es el momento de renovar y como Jesús hizo, limpiar el templo. Limpia tu templo, porque eres templo del Espíritu Santo. Y entonces, por eso, Primera de Corintios nos decía, porque habéis sido comprados a precio. Ese cuerpo ya no es suyo, es del Espíritu de Dios, es de Dios porque lo pagó con sangre en la cruz. Y entonces dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6:20. Nos está diciendo, ahora que usted es templo y está comprado por la sangre de Cristo, usted es un hijo de Dios y ese cuerpo ya no le pertenece. Entonces yo lo tengo que mantener al día porque somos mayordomos de nuestro cuerpo. Significa que somos los que administramos algo que no es de nosotros, pero normalmente un administrador lo que hace es cuidar lo que le encomiendan. Y en este caso te encomendaron tu cuerpo, tu vida. Por ende, pues lo que tienes que hacer es glorificar a Dios entonces. ¿Y cómo lo vas a glorificar? Pues haciendo su voluntad, empezando a limpiarlo. Empecemos por ahí, empecemos limpiándolo. Las otras semanas Dios nos irá hablando, pero empecemos por limpiarlo. Empecemos por reconocer qué es lo que tengo que echar fuera para para que pueda haber realmente una ofrenda a Dios cuando te acerques en oración, para que ya no sea algo matutino, algo que ya tengo que comprar, para que no sigas vendiendo tu corazón, sino para que sea un momento y un espacio donde realmente yo me conecto con Dios, donde yo entro en oración. Eres templo y casa de oración, dice, está escrito. Y ese versículo precisamente está en Isaías 56:7. Dice, yo los llevaré a mi, Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. El día que tú limpies el templo, entonces Él te va a llevar al santo monte, nos va a recrear en nuestra casa, en su casa de oración, dice, y todo lo que nosotros ofrezcamos a Dios, como oraciones, alabanzas y demás cosas, pues van a ser aceptas, porque posiblemente en este momento no están siendo muy aceptas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está sucio, no hay limpieza y hay que empezar a bañarnos, hay que empezar a limpiarnos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Algo importante que decía Jesús ahí es que iba a ser para todas las naciones. Entonces, aquí está aclarando ese versículo precisamente que no era solamente para los judíos que iba a ser la casa de oración, sino que era para todas las naciones. Significa que este pasaje es para ti y para mí. Y por eso nosotros hoy tenemos que empezar a limpiar el templo. Marcos 11:15 nos está dando a recordar qué es lo que tenemos que hacer. ¿Bien hasta ahí? Vamos por la última parte. Para que esto pueda suceder, Juan 2:17, volvamos allá donde estaba. Dice, vamos a leerlo desde el 13. Estaba en la Juan 2:13 al 17. Bueno, ahí vamos a leer. Dice, Juan estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, yo me lo imagino, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito en la palabra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento,
el celo de tu casa me consume. Y esto es una palabra que tiene que mellar en nuestro corazón también. ¿Cuánto celo tenemos de nosotros mismos y de la creación que Dios hizo en ti? Cuando hablamos de celo, es que respeto, respeto lo que soy, lo valoro porque fue una creación de Dios. Y como respeto, no dejo a cualquiera. No permito contaminarme con malas palabras, no permito que el pecado siga en mi vida, no permito que la mentira siga en mi vida, no permito que el robo, no permito que la blasfemia, lo que sea que hayas permitido en tu vida, no permito que el enojo, el orgullo, la pereza, la tristeza me puedan dominar, porque por eso dice el versículo que tenemos en Primera de Corintios 6:12, más atrás dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Primera de Corintios 6:12 nos dice, yo todo lo puedo hacer. Usted es libre de hacer lo que quiera, pero no todo le conviene. Tiene que hacer filtros. Todas las cosas las puedo hacer, pero yo no me puedo dejar dominar de alguna de esas. Si tú te dejas dominar de alguna de esas cosas, si te dejas dominar de la preocupación, de la tristeza, de las circunstancias, de que no tengo trabajo, de que no pasa una cosa, de que pasa la otra, no estoy teniendo mi confianza en Dios. No estoy poniendo mi fe en Jesucristo. Eso no está sucediendo. Y entonces estás contaminado y hay que hacer una limpieza. Pero para que usted hoy acepte hacer una limpieza, usted tiene que tener un celo por sí mismo. Usted tiene que respetarse tanto y amarse. Porque si usted no se ama, pues los otros no lo van a amar. Posiblemente sí. Pero primero yo recibo el amor de Dios. Y luego de recibir el amor de Dios, porque ya sé que Él pagó por mi vida y por mi salvación, entonces ahora yo me amo porque Él pagó un precio por mí. Entonces yo tengo que tener un celo por el templo de Dios y decir, no, aquí no puede seguir pasando estas mismas cosas. O sea, yo respeto lo que mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente. Y entonces empiezo a limpiarme de todo lo malo, empiezo a limpiar todo lo que hay y empiezo a buscar ser un templo santo, una casa de oración, para que entonces todo lo que yo haga delante de Dios, en mi trabajo, en mi vida, lo agrade. Y entonces todo lo que ofrendes a Él sea agradable a sus ojos. Y entonces todas las promesas que Él tiene para ti se vean cumplidas. El celo por mi casa, por tu casa me consume. Tiene que consumirlo a usted. Si usted no se siente valorado, busque a Jesús, porque Él sí lo ha valorado. Y ahí es donde tú tienes que empezar a sentir ese valor y empezar a sentir que tienes un respeto por ti mismo y por lo que eres y por lo que Dios hizo por ti. Entonces acuérdate que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, pero que si nosotros no nos limpiamos este año para empezar, no vamos a ver lo bueno que viene y vamos a seguir haciendo lo malo. ¿Listo? Amén. 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 Ok, vamos a orar y terminamos con los comentarios. Quiero leerle un pasaje en Isaías 51, que ojalá él se lo lleve. Muy importante. Isaías 51. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Dios. Mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrastrados. O sea, acuérdese de dónde lo sacó Dios en algún momento. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Dios a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en un paraíso y su soledad en un huerto de Dios. Se hallará en ella alegría
y gozo, alabanza y voces de canto. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú estás buscando personas que limpien tu templo. Y hoy queremos reconocer que tenemos mucho por limpiarnos, que hay mucho por cambiar, que no podemos seguir consintiendo cosas, pecados, tentaciones, que no podemos seguir consintiendo esa herida, que no podemos seguir consintiendo la tristeza, el enojo, el orgullo, que no podemos seguir consintiendo lo malo, los malos pensamientos, el ser negativo, que no podemos seguir dejando entrar a todo el mundo y que hay que hacer un filtro, Señor. Yo te pido que si hoy Dios te ha hablado, empieces a hablarle al Señor ahí y le digas, Señor, yo quiero entregar esto. Yo quiero echar fuera de mi vida estas cosas. Yo ya no quiero consentir esto, porque me ha dolido, porque me ha hecho daño, porque no he avanzado, me siento estancado, porque he perdido la fe, porque he permitido pecados, porque he permitido que otros me dañen y sigo consintiendo la herida. Hoy quiero entregarte esto, Señor. Quiero entregártelo con todo el corazón y no tenerlo ya más. Quiero echarlo fuera. Y no voy a permitir que vuelva a entrar en mi templo. Pero tienes que decirlo allá con tu boca y con tu voz y decirlo, yo quiero limpiar mi templo. Yo quiero sacar fuera lo que me hace daño. Yo quiero sacar fuera todo aquello que me impide ser feliz, que me impide conocerte, porque tú ya pagaste por mí. Tú me amas. Tienes que decirlo, tú me amas, Señor. Jesús pagó por ti y Él te ama. Padre, hoy recuérdanos cuánto nos amas, Señor. Cuánto has dado por nosotros, porque pagaste tu vida. Hoy te imploro, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones y haciendo una limpieza interior a través de tu Espíritu Santo. Permítenos reconocer y traer a la mente aquellas cosas que hemos fallado, en las que nos hemos equivocado. Y hoy podamos aceptar que tú tienes promesas bellas y hermosas para nosotros, como lo que tú nos hablas en Isaías 51. Porque tú vas a quitar esa soledad, porque vas a cambiar ese desierto por un paraíso, porque vas a consolarme en mis tristezas. Y entonces habrá alegría, habrá gozo, habrá alabanza para ti y voces de canto, porque tú me vas a arrancar de las manos del devorador. No vas a permitir que mis enemigos ganen la batalla, sino que tú vas a estar conmigo. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a limpiarnos profundamente, que no sea una limpieza superficial. Ya no sigas consintiendo lo malo. Es un nuevo año y yo sé que quieres cambiar y conocer más a Dios, pero no sigas consintiendo lo que no tienes que consentir. No sigas permitiendo lo que no tienes que permitir y atrévete a conocer a Dios. Atrévete a ser mejor persona, a dar más amor, porque es mejor dar que recibir. Atrévete a amar como debe ser, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a amar como debe ser. Ayúdanos a tener paciencia, a ser radicales en lo que tenemos que ser radicales, a no permitir seguir contaminándonos ni contaminar tu templo, el templo de tu Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por las personas que están aquí hoy, conectadas a través de este medio, Señor.
Yo te pido que tú las bendigas, que tú las resguardes, que tú las protejas, que tú las llenes de tu gracia y de tu verdad, que tú las ministres en esta semana y les lleves a reconocer qué cosas tienen que cambiar en sus vidas, que tú les muestres que hay que hacer una limpieza profunda y que tú las lleves a entrar en oración, porque somos casa de oración, que entren en oración y te hablen a ti naturalmente, sin prejuicios, sin miedos, no con oraciones repetitivas, sino con una oración genuina del corazón. Hoy te imploro que las rutinas se acaben y que seamos justos e íntegros delante de ti. Te entrego esta noche y este espacio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.